en el artículo 82, numerales quinto, sexto, séptimo. Vimos el tema del auto de procesamiento, vimos el tema puntualmente de las medidas de coerción, y vamos a, precisamente como les había comentado, vamos a agotar hoy el contenido para efectos del primer examen parcial. Permítame unos momentos, vamos a... Adelante, Saulo. Así mientras ubico el... Sí, solo una consulta, solo para como guía de saber cómo son sus parciales. ¿Será que al finalizar la clase nos puede dejar algún casito y qué preguntas más o menos son las que se pueden formular en el parcial? Sí, con mucho gusto. De hecho, sí me habían requerido en la clase anterior un ejercicio, y con mucho gusto se los voy a compartir, así como les voy a indicar cuál va a ser la dinámica puntualmente para que ustedes sepan. Les reitero que les comenté de que van a poder utilizar en su código, entonces de esa cuenta no van a haber preguntas, digamos, de memoria, sino más de análisis, de manejo de código, que ustedes con sus propias palabras definan alguna figura o instituto procesal, o bien que hagan un análisis de alguna situación en concreto, que no necesariamente tiene que ser un caso, digamos, de Pedro cometió cierto acto y todo, no necesariamente así, sino, digamos, que ustedes sepan desarrollar, digamos, en un par de líneas alguna situación, por ejemplo, alguna pregunta que sea respecto de análisis, es decir, ¿qué considera usted que el juez tendría que determinar? ¿O la aplicación de una medida sustitutiva o bien una prisión preventiva? Sí, y por qué y bajo qué fundamento. No necesariamente un caso, digamos, que ustedes digan es el delito tal y todo, sino es el análisis precisamente de una situación así en concreto. Vamos a ver precisamente las medidas sustitutivas a continuación para poder determinar cuándo procede otorgar una medida sustitutiva y cuándo definitivamente el juez, por mandato legal, está obligado a precisamente aplicar una medida de coerción, en este caso la prisión preventiva, porque la misma ley se lo señala de esa manera. Entonces, denme un segundo, vamos a... Muy bien, entonces nos quedamos en los tiempos de la investigación. Recordemos que vimos el tema de los 3 meses y el tema de los 6 meses. Puntualmente, digamos, cuando existe una medida sustitutiva, vamos a tener una temporalidad mayor de 6 meses. No quiere decir que siempre tengan que ser 6 meses. Y reitero, siempre la defensa hará el requerimiento de que sea el menor tiempo posible. Y cuando tenemos una prisión preventiva, en este caso, sí estamos obligados a, a cumplir el plazo máximo de 3 meses. De igual forma, la defensa siempre vamos a requerir que sea 1 mes, y es el juez quien toma la decisión después de escuchar a las partes, es decir, el Ministerio Público y la defensa, establecer cuál es la temporalidad respecto de este tiempo de investigación. Y les pedí, para quienes no pudieron participar, que hicieran la anotación de los artículos 323, que es el fundamento para el auto de procesamiento, y la duración de 3 meses, el artículo 323 y el 324 bis en su penúltimo párrafo, y cuando no estamos supeditados a un plazo, el 324 bis, último párrafo. Entonces, vamos a empezar a ver el tema de las medidas de coerción para hacer una recapitulación, y les pido que por favor ubiquen el artículo 254 y que alguien en la misma dinámica me apoye por favor con la lectura de este artículo. Código Procesal Penal, ¿verdad, Alex?
Lo leo yo, buenas tardes. Sí, adelante, Keila, muchas gracias. Es correcto, Código Procesal Penal para quien preguntó. Artículo 254, presentación espontánea. Quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Muy bien, muchas gracias. Recordemos, en las clases anteriores hablamos precisamente y hubo un alumno que consultó que era una presentación espontánea y que muchas veces se tendía a confundir cuando una persona que está siendo investigada y que ya se giró una orden de aprehensión en su contra, se presentaba después de haber sido buscada a través de un operativo y órdenes de allanamiento y de ejecución de la orden de aprehensión. Esto no opera como o no constituye una presentación espontánea, porque espontáneo no tiene absolutamente nada porque ya sabía que estaba siendo buscada. Presentación espontánea es cuando se tiene el conocimiento de que se cometió un delito, se sabe que está siendo investigado y antes de que un juez ordene una orden de aprehensión a requerimiento del Ministerio Público, pues entonces sí se presenta espontáneamente, es decir, la espontaneidad es la ausencia de una orden de aprehensión. Una vez exista la orden de aprehensión, pues ya no tiene una razón, digamos, este tema de espontaneidad. Entonces, para que vayamos apuntando, hay 4 medidas de coerción que regula el Código Procesal Penal: la presentación espontánea, la citación, la aprehensión por medio de la flagrancia y la aprehensión por medio de la orden eh, de un juez competente. Entonces son 4 medidas de coerción que el juez puede aplicar. Algunas las puede disponer dentro de un proceso penal y otras no es necesario que exista una primera declaración. Recordemos que aquí estamos en la primera declaración, artículo 82, se verificaron las partes, se pronunciaron respecto de la responsabilidad o no, cómo estuvieron los hechos, si se ligó o no a proceso, ya se dictó un auto de procesamiento, las partes se pronunciaron respecto de cuánto es el plazo de investigación, el juez ya tomó la decisión de cuánto es el plazo, fijó de una vez la fecha para la presentación del acto conclusivo, que hago la reiteración que no es una audiencia, es un plazo fatal que el Ministerio Público tiene que presentar un memorial concluyendo qué fue lo que arribó en cuanto a la investigación. Si se establece en la primera declaración que son 3 meses, pues entonces desde la audiencia de primera declaración queda establecido en qué fecha el Ministerio Público tiene que presentar el escrito del acto conclusivo. Y posterior al acto conclusivo, y establece el numeral sexto, no menos de cierta cantidad de días ni cierta cantidad máxima de días en el que se llevará a cabo la audiencia de conocimiento de cargos. Es decir, la audiencia de conocimiento de cargos tendrá como finalidad precisamente conocer, que las partes conozcan cuál es ese acto conclusivo, en qué concluye la investigación del Ministerio Público. Y es decir, es darle vida a lo que el memorial se presentó en la fecha establecida de este acto conclusivo. Adelante, Emerson, te escuchamos. Licenciado, dijo que no era una audiencia del acto conclusivo, dijo que era un plazo. No. Sí, sí, así es. El acto conclusivo es un plazo. Es desde la audiencia de primera declaración queda establecido, al tenor del artículo 82, numeral sexto, queda establecido en qué fecha tiene que presentar el Ministerio Público un memorial con sus conclusiones de esta investigación. Entonces, no es un plazo, no es una audiencia, porque la audiencia se denomina de conocimiento de cargos. ¿Y qué se va a llevar a cabo en la audiencia de conocimiento de cargos? Conocer precisamente cuáles son los cargos que le va a imputar el Ministerio Público o si el Ministerio Público se hará para atrás y entonces va a requerir al juez que ya no se siga investigando, que se clausure provisionalmente el expediente o que se archive de forma definitiva o si hubo alguna solución, pues que se solicite la aplicación de un criterio de oportunidad. Eso lo vamos a ver en su momento. Lo que estoy haciendo es únicamente explicarles que desde la audiencia de primera declaración queda establecida esa fecha. Ya cuando llegue esa fecha,
pues entonces ya veremos, porque recuérdense que la etapa intermedia es otra etapa, el debate oral y público es otra etapa, la sentencia es otra etapa, y todas estas etapas forman parte del proceso penal. De momento nos encontramos en la etapa preparatoria, y la etapa preparatoria se divide en subfases, y apenas estamos en la fase de una primera declaración, en donde el juez tiene que aplicar una medida de coerción. Dentro de esas medidas de coerción encontramos las que acabamos de ver a continuación, que la primera es la presentación espontánea, la segunda es la citación, la tercera es la aprehensión en flagrancia, y la cuarta es la aprehensión emanada de una orden judicial competente. Vamos a escuchar a Pamela. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Era para que me pudiera repetir las medidas que acaba de dar. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, leamos por favor el siguiente artículo, que es el del artículo 255. Si me puedes apoyar tú, Pamela, por favor. Con gusto, licenciado. Artículo 255. Citación. Cuando fuera necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su citación o conducción. Muy bien. Entonces, veamos. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos las primeras clases de las formas de iniciar un proceso? Y una de las formas de iniciar un proceso precisamente ocurre cuando se da un delito en flagrancia, porque la Policía Nacional Civil está haciendo su recorrido, sus patrullajes, y advierte que se está cometiendo un delito, y por lo tanto, pues aprende a los sindicados y los pone a disposición de un juez competente. Pero en muchas ocasiones, cuando no es flagrancia, lo que ocurre es que lo que pone en marcha la investigación es una denuncia, ¿sí? Y entonces el Ministerio Público tiene que empezar a investigar, y para lograr que se señale lugar para una primera declaración, o que el juez autorice que se giren órdenes de aprehensión o citación, pues le tiene que llegar a convencer de que existen indicios para que esto se pueda llevar a cabo. Y todos estos casos de los que hemos platicado inician por medio de una denuncia. Es decir, pensemos que la Intendencia de Verificación Especial, que es una dependencia de la Superintendencia de Bancos, precisamente se encarga de monitorear las transacciones bancarias anómalas, digamos, más allá de la cantidad, digamos, que tiene que reportarse por temas de lavado de dinero, que son $10,000 o 80,000 quetzales. Cuando existe esta trazabilidad del dinero y estos picos, digamos, incongruentes de transacciones bancarias, pues entonces el banco emite una alerta. Y esto se dio en todos estos casos que en su momento se originaron, de temas, digamos, de funcionarios, de temas de narcotráfico y de diversa índole. Entonces viene la Intendencia de Bancos y emite una alerta y presentan una denuncia al Ministerio Público, porque consideran que sí son situaciones anómalas, sospechosas, que podrían ser, digamos, financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero, temas de extorsiones. Entonces le dicen a la Fiscalía: presento la denuncia y sean ustedes quienes determinen si se tiene que investigar o no. Viene el Ministerio Público, abre un expediente, hace citaciones, requiere informes, y entonces va con un juez en materia penal y le dicen: señor juez, tenemos indicios suficientes que nos hacen considerar que sí se están cometiendo ciertos delitos. Por lo tanto, requerimos que usted autorice interceptaciones telefónicas, que autorice seguimientos vigilados a ciertas personas, que nos autorice tener acceso a cuentas bancarias. Y el juez, cuando se le presentan este tipo de argumentos, emite oficios y autoriza que se empiece una investigación. Pensemos que ya tienen estos indicios, hay las famosas escuchas telefónicas, lo correcto son interceptaciones telefónicas, tienen oficios que remiten las empresas de telefonía, las instituciones financieras o bancarias, y teniendo ya cierto expediente armado, le dicen al juez: señor juez,
hoy más que nunca tenemos la certeza que sí se están cometiendo delitos y por lo tanto requerimos que nos autorice que usted gire órdenes de aprehensión en contra de este listado de personas y que nos autorice operativos de allanamiento para poder ir a todas estas direcciones, que pueden ser oficinas, edificios, lugares públicos, casas de habitación, y que nos permita identificar a ciertas personas y que si son habidas, pues que sean puestas a disposición. Entonces, es el juez quien emite una orden de aprehensión u órdenes de aprehensión en contra de ciertos sindicados. Recordemos que hasta aquí no tenemos ni siquiera una primera declaración. La primera declaración la tenemos en un inicio cuando en flagrancia se capturó o se aprehendió a ciertos sujetos y de una vez se ponen a disposición. Pero si se tiene que investigar previamente y que el juez autorice órdenes de aprehensión, se tiene que llevar a cabo todos estos actos de investigación previos y una vez se le pongan a la vista al juez, el juez autoriza. Y hasta ese momento en que se giren órdenes de aprehensión, se ejecuten allanamientos, ahora sí se ponen a disposición de un juez, se les hace saber el motivo de su detención y posteriormente tendrán que rendir una primera declaración. Entonces, hasta aquí estamos en este momento. Vamos a escuchar a Arnold. Licenciado, buenas noches. Buenas ¿Cuál noches. sería la diferencia entre la citación y una orden de aprehensión si la misma finalidad sería llamar a la persona que se está investigando? Y acá en donde dice citación, ¿se pondrá su citación o conducción? Cuando está hablando de conducción, o sea, ¿no tendría que ir a la fuerza bien o siempre tendría que ir a la fuerza por la Policía Nacional Civil? Excelente. Esa es una muy buena pregunta. Y precisamente por eso es que lo estamos viendo para poder establecer las diferencias sustanciales. Las dos son medidas de coerción, pero la citación precisamente no es por medio de la fuerza pública, y la tercera medida de coerción, que es la orden de aprehensión, precisamente sí se utiliza la fuerza pública. Y les voy a poner ejemplos, digamos, puntuales. Hay muchos casos de alto impacto que en su momento la Comisión Internacional contra la Impunidad requirió órdenes de aprehensión cuando lo correcto era requerirle al juez citar a las personas. No es lo mismo que citen a Arnold Armando García Álvarez para que se presente a una primera declaración el lunes 26 a las 8:30 de la mañana. Pues imagínense ustedes, les llega una citación, pues bueno, voy a ir, pues, porque de no ir se decreta la rebeldía y el efecto de la rebeldía es que se gire una orden de aprehensión. Distinto es de una aprehensión como tal, en donde se encuentra Arnold Armando en su casa, se levanta a las 6 de la mañana y resulta que cuando se asoma al balcón de su casa o se encuentra trabajando en donde normalmente trabaja, pues hay 6, 7 patrullas y están personal del Ministerio Público con pasamontañas y llegan a ejecutar una orden de aprehensión emanada por el juez. Te suben a una, como la famosa palangana que le decimos, de un pick-up de una patrulla, te toman fotos todos los medios de comunicación y te ponen a disposición a la torre de tribunales. Pensemos que es aquí en el departamento de Guatemala. Pues no es lo mismo que te citen, digamos, como cualquier citación común y corriente, a que te hagan, digamos, toda esta situación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El uso de la fuerza pública, porque en una te están dando la oportunidad de cumplir para resolver la situación jurídica, presentarte el día y hora como cualquier citación, y en la aprehensión es la Policía Nacional Civil quien lleva un oficio que emana de un juez competente y pues le dice, a ver, Arnold, le tengo que colocar los grilletes o las esposas, usted está detenido por orden de juez competente, hasta ahí nada más, será un juez de paz quien le hará saber el motivo de su detención y posteriormente al motivo de su detención, usted enfrentará una primera declaración y usted tiene el derecho a contratar un abogado de su confianza. Entonces, son medidas de coerción las dos, pero es el uso de la fuerza, digamos, es la diferencia. Cuando llega una citación, precisamente se hace la advertencia, se cita para que usted llegue a su primera declaración el tal día, tal hora, en tal juzgado, bajo apercibimiento que si usted no se presenta, ¿sí? Se declarará rebelde
y por lo tanto se girará una orden de aprehensión y la conducción por medio de la fuerza pública. Mismo apercibimiento se le hace a un testigo o a una persona que tiene la obligación de comparecer a la citación y que precisamente no atienda. Vamos a escuchar a Kevin y vamos a leer el artículo de la citación. Bueno, ya lo leyó Pamela. Vamos a pasar al 257. Solo escuchamos primero entonces a Kevin. ¿Qué tal? Mucho gusto, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Vea, precisamente hoy hubo un caso, algo, pues no sé si será típico que pase esto en los juzgados, pero hubo una persona que tenía una orden de aprehensión y pues me imagino que metió un memorial para poderse presentar espontáneamente o voluntariamente ante el juzgado. Sin embargo, pues ahorita que llegó en la mañana a presentarse a su citación, a pesar de que se había presentado voluntariamente, pues a ella, a esta persona, pues le ponen grilletes, a pesar de que ella, pues había presentado un recurso para presentarse precisamente voluntariamente. Entonces, tengo entendido, no sé si usted me puede corregir, de que como la orden de aprehensión, a pesar de que le dieron la citación para hoy, la orden de aprehensión, me imagino que no la bajaron, seguía vigente. Entonces, cuando ella se presenta al tribunal, entonces hacen efectiva la orden de aprehensión previo a darle la primera declaración. Sí, veamos, la situación es la siguiente, y aquí son donde, digamos, son las falencias que tiene el sistema de justicia, porque, y hago una analogía con las alertas de robo de vehículos. Hay varias instituciones, digamos, involucradas. Por una parte está el Ministerio Público, quien emite oficios al Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación remite oficios a la Superintendencia de Administración Tributaria. Y existe precisamente un sistema que registra las órdenes de aprehensión y registra las alertas de robo de vehículos, de tal manera que si bien pueden otorgarla en el juzgado y tenemos en la mano la resolución, eso no obsta de que no ha sido alimentado el sistema o no ha sido registrada y por lo tanto todavía aparece. Y eso es muy común, es decir, ya se resolvió la situación de un vehículo, pero en un operativo o puesto registro proceden a consignar tanto a la persona como al vehículo porque en el sistema todavía aparece esa alerta activa. Misma situación con las órdenes de aprehensión. La Policía Nacional Civil se auxilia precisamente de dos sistemas. Hay un sistema MRI que ellos tienen en donde automáticamente pueden revisar la información o por medio de un radio que ellos tienen, requieren al sistema una solvencia y le piden solvencia en dos aspectos. Por favor, remitan solvencia del vehículo con placas tal y de la persona, pensemos, Kevin Alexander Carrera Bielman, con número de EPI tal. Y la solvencia tiene que ir en dos sentidos. El vehículo no tiene orden de robo, está solvente, y la persona, Kevin Carrera Bielman, no tiene orden de aprehensión. Le devuelven los documentos, caballero, que le vaya muy bien, retírese. Entonces, aquí son dos, digamos, son temas distintos en cuanto a la orden de aprehensión. La orden de aprehensión tiene que precisamente diligenciarse en el sistema y sí tarda cierto momento. Misma situación pasa con los arraigos, que un juez lo decreta, pero distinto es a que el Instituto Guatemalteco de Migración lo opere para efecto de que cuando se quiera traspasar por una frontera terrestre o bien por el aeropuerto, pueda aparecer. Misma situación con los embargos, es decir, todo tiene que ser por medio de un sistema y no es automático. Entonces, esto es algo que hay que ponerle bastante atención. Leamos entonces el artículo 257, por favor. Kevin, si me pudieras apoyar con la lectura de este artículo. ¿Perdón, dijo? 257. Ahorita lo ubico. Procesal penal, permítame, que estaba en la computadora. Dime un segundito. Bien, dice el 257, aprehensión. Dice que está reformado el primer
párrafo por el artículo 21 del decreto 79-97 del Congreso de la República. La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundamentalmente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido juntamente con las cosas recogidas al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso lo pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Bueno, entonces veamos fundamento de la orden de aprehensión, de la tercera medida de coerción, que es la aprehensión por flagrancia. Pues dentro de estos patrullajes procede la Policía Nacional Civil porque previamente sabe qué es y qué no es delito y por lo tanto en su deber de asistencia al ciudadano y la protección civil, pues tiene que aprender. Y lo comentamos en su momento, que la flagrancia tiene una temporalidad en cuanto a que esté conectada e íntimamente, digamos, estrecha entre la comisión del hecho y la persecución, ya que de no existir ya no es flagrancia, se tiene que presentar una denuncia y pues se tiene que investigar. Entonces la tercera medida de coerción es la aprehensión por medio de flagrancia. Como les decía, se detiene a la persona o a las personas, se ponen a disposición y empieza todo el proceso penal. La otra forma de iniciarlo es por medio de una denuncia, se hacen los elementos de investigación, los actos introductorios, se convence al juez que autorice llevar a cabo otros que requieren orden judicial y que el MP, aunque sea ente investigador, no puede hacerlos por la tutela jurídica y judicial efectiva, es un juez competente, el único que puede autorizar allanamientos, aprehensiones, interceptaciones telefónicas, situaciones de confidencialidad y que por lo tanto una vez convencido sea el juez quien gire o emita órdenes de aprehensión. Aquí no estamos hablando de ninguna flagrancia, se le convenció al juez que hay un expediente que tiene que ser investigado y por lo tanto emite órdenes de aprehensión. Y la cuarta y última es la aprehensión mediante una orden de juez competente, 258. ¿Alguien que me apoye, por favor, con la lectura de este artículo? Artículo 258. Otros casos de aprehensión. El deber y la facultad previstos en el artículo anterior se extenderán a la aprehensión de la persona cuya detención haya sido ordenada o de quien se fugue del establecimiento donde cumple su condena o prisión preventiva. En estos casos, el aprehendido será puesto inmediatamente a disposición de la autoridad que ordenó su detención o del encargado de su custodia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como todos estos casos que hemos visto, en donde todas las órdenes de aprehensión se remiten a la Policía Nacional Civil, y no es lo mismo, digamos, una orden de aprehensión de un caso que pasa desapercibido. Pensemos por situaciones, de hecho, hace unos días, a raíz de la reunión que se tuvo entre el presidente y la fiscal y el ministro de Gobernación, y toda esta situación, salió a la luz las miles de órdenes de aprehensión que todavía están pendientes por ejecutar, porque no se le pone la misma importancia a delitos, digamos, que se considera que no son o sea, sí son de trascendencia social, pero no, el Ministerio Público, a través de la Policía Nacional Civil, no le da la misma, digamos, importancia.
de tal forma que hay muchas órdenes de aprehensión por estafas, por violencia contra la mujer, por negación de asistencia económica, por situaciones de lesiones, y ahí están engavetadas, y cuando se ejecutan, cuando la suerte le toca a una persona de que pasa por un puesto de registro, quiere salir del país, resulta que, digamos, alguna patrulla lo sigue y le pide que, digamos, detenga su marcha, y resulta que cuando requieren una solvencia, le aparece una orden de aprehensión. Distintos son de todos estos casos que por tener mayor trascendencia se operativiza, se coordina ciertos allanamientos y a los 2, 3 días se está haciendo todo el operativo y se pone a disposición a las personas. Entonces es distinto, digamos, cómo se ejecutan las órdenes de aprehensión. La mayoría se emite, se tiene la base de datos, el sistema, pero no es que en cierto día, en estricto sentido, así tendría que ser, porque al momento que se emite una orden de aprehensión se tiene una presunción de dónde posiblemente se encuentra la persona, pero no la van a buscar, porque no quieren ejecutar esa orden de aprehensión. Mientras que con todos estos casos, bueno, estas personas son los digitadores del Tribunal Supremo Electoral y están en tal lugar, vayan a traerlos y al día siguiente ya están puestos a disposición del exministro de Gobernación, porque estos casos sí se ejecutan de inmediato las órdenes de aprehensión. Entonces, estas son las medidas de coerción que puede tomar, digamos, que pueden ejecutar un juez. Otra, digamos, aquí el tema es interesante porque en doctrina algunos consideran que la prisión preventiva es una medida de coerción, hay quienes consideran que no es una medida de coerción, pero es un efecto precisamente dentro del proceso penal, y ahora lo vamos a ver, está regulado en el artículo 259 del Código Procesal Penal, es decir, el por qué un juez tiene que tomar la decisión de dejar en prisión preventiva. Voy a dar lectura yo al mismo. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o ha participado en él. Recordemos aquí esto muy importante. No es distinto, hay un grado de participación dentro de la comisión de un delito, el cual puede ser por autoría o por participación o complicidad. Entonces, estos son atenuantes, agravantes que se tienen que utilizar porque el delito tiene señalada una pena menor y una pena mayor, de tal forma que el autor no puede ser condenado a los mismos años de prisión que un copartícipe, ¿verdad? Entonces, estos es objeto de derecho penal y son grados de participación. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Esta parte quiero que la subrayen en el primer párrafo que dice, después de oír al sindicado, pues es su derecho de defensa. Es decir, pues nadie puede ser privado de su libertad, o así como nadie puede ser condenado sin haber sido citado, escuchado y vencido dentro de un juicio. La parte importante aquí es la existencia de un hecho punible. Este es el primer presupuesto y los motivos racionales suficientes para considerar que un sindicado ha cometido o participado en él. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos para que un juez emita un auto de procesamiento? Porque considera que sí existe un hecho punible, pero por sí solo no es suficiente, sino que también existen motivos racionales que hacen creer que una persona pudo haber participado o lo pudo haber cometido. Es decir, la misma duda aconseja al juez decir, bueno, pues que sea el Ministerio Público en su labor de persecución penal quien investigue y ya toma una decisión si archivo el expediente o someto a un sindicado o a más sindicados a un debate oral y público. Entonces, este es el presupuesto, son los dos presupuestos que se utilizan, porque la simple existencia de un hecho punible no sujeta a un sindicado a que tenga que enfrentar y que queda ligado a proceso. Y aquí es donde muchas veces esto se utiliza de fundamento. Se utiliza de fundamento precisamente para desvanecer el tema
de que una persona no quede ligada al proceso. Como abogados defensores utilizamos eso. Señor juez, no niego la existencia de que están, digamos, existiendo hechos que son considerables punibles. Es decir, no podemos alegar o refutar que existe el cuerpo de una persona, digamos, de ciertos fallecidos, o que los peritajes refieren que una persona sufrió golpes o que no se cometió cierta situación, pero el hecho que existan hechos punibles no significa que mi patrocinado lo haya cometido, y ni siquiera hay indicios racionales para considerar que mi patrocinado lo pudo haber cometido, porque mi patrocinado, al momento de la comisión de esos hechos, él se encontraba en su oficina, fuera del país, en otro departamento, piloteando cierto vehículo, estaba recibiendo clases en la Universidad de San Carlos, por lo tanto hace imposible que él lo haya cometido. No son medios de prueba, son solamente elementos racionales que hacen presumir que participó o que no participó. Y aquí esto es lo que se utiliza para efectos de una prisión preventiva, y lo vamos a ir viendo con los demás artículos que vamos a ir leyendo. Artículo 261, vamos a darle la palabra a Pamela. Licenciado, perdone, entonces, ¿la prisión preventiva es o no medida de coerción? La prisión preventiva, considero que sí es una medida de coerción, pero tenemos que hacer la distinción. Podría ser la quinta medida de coerción, pero lo llamaría yo más es un efecto de la primera declaración, o hacerle un tratamiento totalmente distinto. Finalmente, la categorización o la clasificación está de más. Es decir, para efectos de comprensión, aunque la consideremos medida de coerción o no, es indistinto. Lo importante es que tengamos claro cuándo procede la prisión preventiva y cuándo la podemos sustituir por otras medidas, porque no es necesario que privemos a un sindicado de su libertad. Yo no les voy a preguntar, diga qué dice el autor tal, y si eso no es, y si ustedes dicen que no es, la van a tener mala. Lo que van a tener malo la respuesta es cuándo procede la prisión preventiva y cuándo no. No si es medida de coerción o no la es. Es decir, son categorizaciones o clasificaciones doctrinales. Es bueno siempre tener doctrina, nos ayuda a hacer un esbozo de argumentos. Más allá de eso, lo que tenemos que entender es qué presupuesto debe de concurrir para que un juez pueda dictar la prisión preventiva. ¿Cuándo un juez puede evitar la prisión preventiva y otorgar una medida sustitutiva? ¿Cuáles son las medidas sustitutivas? Y ustedes tendrán su código, lo podrán leer, es decir, no tienen ustedes que aprenderse. Lo que me interesa es que ustedes entiendan el por qué en muchos casos que vemos en el día a día, ustedes ven y dicen, tanto costó hallar a esta persona para que el juez resulta que lo dejó en libertad, le otorgó una falta de mérito. O cuando ustedes ven estos famosos casos de pandilleros o maras, en donde dice, por 9ª vez aprenden, y hasta tienen seudónimos, alias, estas personas que forman parte de estas estructuras criminales, y dice, por 9ª vez aprenden a tal persona y resulta que el juez lo deja en libertad. Aquí viene la parte importante del análisis, que ustedes dicen, con razón el juez o la jueza dejó en libertad, porque resulta que si bien hay hechos punibles, no habían elementos racionales suficientes para atar a una persona a un proceso penal, pues. Y recuérdense que una falta de mérito, que también la veremos, no cierra el proceso, es decir, el MP puede fortalecer su investigación y volverle a requerir al juez que se cite a una persona o que se gire una orden de aprehensión, porque ahora sí existen elementos suficientes y racionales para considerar que se participó en ese hecho. Leamos entonces el artículo 261. Ahora, alguien que me pueda apoyar. Gracias, licenciado. Artículo 261. Casos de excepción. En delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. No se podrá ordenar la prisión preventiva de los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando, en caso concreto, no se espera dicha sanción.
Excelente. Entonces, el propio artículo nos dice cuándo sí y cuándo no. En delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva. Hay un acuerdo, yo se los voy a compartir, se los voy a subir a Classroom. No es objeto de momento este acuerdo para el primer parcial, pero sí para el segundo y final, de cuáles son los delitos menos graves. El propio legislador considera, bueno, la prisión es la última ratio. Recordemos que por principio el derecho penal es agresivo, es decir, represivo, porque somete a una persona a la privación de su libertad y por lo tanto considera que hay muchos delitos, sobre todo aquellos que se consideran no graves y no graves porque fueron dolosos y no culposos, es decir, no hubo intención de cometer, sino que hubo negligencia, impericia e imprudencia, y que son situaciones que no tienen que ser juzgadas como los delitos que sí la persona demostró que tenía la intencionalidad de cometerlos. Entonces, en los delitos menos graves quedan fuera de la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o obstaculización a la averiguación de la verdad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hay delitos de hechos de tránsito, por medio de un acta notarial de arresto domiciliario, siempre que la persona porte su documento de licencia de conducir, se encuentre en sobriedad y no se haya dado a la fuga, pues puede ser beneficiado de un arresto domiciliar notarial y posteriormente lo citan a una primera declaración para que resuelva su situación jurídica, inclusive cuando son homicidios, pero son culposos, no son dolosos. En este caso, pero, ¿qué pasa? Que a pesar de ser un hecho de tránsito, resulta que el vehículo, el piloto o la piloto, se da a la fuga. Entonces, es un delito menos grave, pero su conducta hace sospechar que así como se dio a la fuga y le tuvieron que dar alcance o mediante la denuncia hubo un seguimiento de cámaras en donde se detectó su placa y se le tuvo que identificar, pues imagínense ustedes como juezas o como jueces, bueno, pues si cometió el delito, atropelló al ciclista, al peatón, al motorista, y se dio a la fuga, digamos, ¿por qué no nos hace suponer que al momento de ligarlo a proceso y dejarlo con una medida sustitutiva, se va a volver a desaparecer si lo tuve que buscar? Por eso es que siempre el delito tiene la lógica jurídica de una norma, está compuesta por una situación de regla general, o sea, disyuntiva, y de igual forma establece cuáles son los casos de excepción. Fuera de esos casos de excepción, no hay una interpretación amplia, sobre todo en temas, digamos, penales, en donde siempre la norma va a favorecer al reo. No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando en el caso concreto no se espera la sanción. Bueno, pues yo creo que esto, digamos, es lógico. Si no tiene señalada una pena de prisión, sino es una falta, y pues entonces no tiene ninguna trascendencia de este tipo. Aquí viene la parte importante. ¿Qué es fuga y qué es obstaculización? Porque eso precisamente es lo que el juez tiene que valorar. Y es sobre lo que nosotros, al momento de pronunciarnos al juez para la aplicación de una medida de coerción, tenemos que argumentarle al juez. Es decir, bueno, ya nos pronunciamos respecto del plazo, el plazo de investigación son 4 meses, entonces tenemos que ahora decidir puntualmente, bueno, ¿qué medida de coerción le va a aplicar usted, juez, a esta persona? ¿Le va a aplicar la prisión preventiva o le va a dar una sustitución a la prisión preventiva? ¿Sí? Es decir, todo lo que sea opuesto a la prisión preventiva siempre va a ser una sustitución. Y la propia ley le da esas normas o esas reglas al juez para poder ponderar cuándo sí y cuándo no. Entonces, lo que se tiene que examinar puntualmente es si hay fuga, si hay una posible fuga y si hay una obstaculización precisamente a la investigación. Entonces, esto lo encontramos en el artículo 262, la fuga, y en el 263, la obstaculización. Esto es lo que el Ministerio Público tiene que argumentar y decir, señor juez,
la Fiscalía solicita que usted decrete la prisión preventiva en contra del exministro de Gobernación, toda vez que se presume que se va a dar a la fuga, porque la pena, las posibles penas que se le va a juzgar aquí en este proceso son de tanta gravedad o trascendencia que pues a él le saldría mejor darse a la fuga, ¿verdad? O precisamente lo tuvimos que capturar porque andaba en fuga y entonces ahora que viene a rendir su primera declaración, pues tanto nos costó aprenderlo para que usted nuevamente lo vuelva a dejar en libertad. O bien, quizás no se dé a la fuga, pero sí se presume que va a obstaculizar la investigación. Pensando en los funcionarios que trabajan en una institución y que precisamente se les aprende para efectos de una primera declaración, y resulta que si lo dejamos en libertad, va a regresar o va a salir y entonces va a desaparecer documentos, puede, digamos, inclinar a los testigos hacia una situación, comprarlos, atentar en contra de ellos. Y ahora vamos a ver este alcance. ¿Alguien me levantó la mano? Yoli, perdone, solo una consulta. Por ejemplo, así como el exministro de Gobernación, a él se le giró una orden de captura. Sí, yo creo que era el de Gobernación, no recuerdo muy bien, pero se le giró una orden de captura, digamos, de un día a otro, pero no se le dio, digamos, como que también la oportunidad de presentarse de manera espontánea o rendir declaraciones. Sin embargo, cuando él llegó a las carceletas, le dieron a conocer por qué motivos había sido detenido, también le dictaron prisión preventiva. En este caso, se viola, digamos, de cierta forma el derecho a que la persona también pueda expresarse, sino que simplemente van tras la persona, lo capturan y no le dan el derecho a poder venir y defenderse y que pueda aplicar una medida sustitutiva. Lo que ocurre aquí es, les voy a compartir, terminando la clase, qué delitos, digamos, tienen señalada, digamos, la posibilidad de excarcelación y qué delitos precisamente tienen rebaja de pena, una clasificación. Veamos, cuando hay una orden de aprehensión, no se lo tenemos que estar comunicando a la persona porque precisamente pueden abstraerse de esta persecución penal. Es decir, Alan, le comento que dentro de un par de días vamos a girar una orden de aprehensión y le damos derecho a lo escuchemos. No, porque, digamos, quien tiene una orden de aprehensión, pues en su mayoría vamos a pensar que se va a querer dar a la fuga. El momento procesal oportuno para que él ejercite su derecho de defensa precisamente es al resolver su situación jurídica frente a un juez competente en su primera declaración. Hay situaciones violatorias e inconstitucionales en donde los delitos tienen señalado el beneficio de una medida sustitutiva y el juez decide privarlo de su libertad, pese a que son delitos que tienen ese beneficio, y vimos muchos casos en donde tuvieron que haber sido citados, pero la comisión y FESI en su momento pidieron órdenes de aprehensión. Se pusieron a disposición, tenían derecho a quedar en libertad porque eran delitos que tenían beneficio de medidas sustitutivas y el juez decidió dejarlos en prisión preventiva. Son criterios, para eso existen los medios de impugnación, para eso existen los recursos extraordinarios constitucionales para poder defender a los indicados. En este caso, digamos, del exministro de Gobernación, pues no, digamos, es inaudita parte, es decir, la orden de aprehensión no se hace con digamos, que le den la forma de escuchar a la otra parte, sino que el momento para escucharlo es la primera declaración. Mientras tanto, nadie se va a enterar que precisamente se está gestionando una orden de aprehensión. Vamos con Andrés. Licenciado, muy buenas noches, y compañeros, buenas noches. Con una consultita, y me queda algo, pues, se me viene a la mente el caso de la abogada Claudia González. En este caso, pues, ella prácticamente, como usted dijo anteriormente, la prendieron, le pusieron unas esposas, y al final, pues, no estaba, incluso el notificador del Ministerio Público, pues, nunca se presentó. Incluso esta vez, en esa ocasión, pues el juez era el que le estaba dando la notificación, el cual el debido procedimiento
no era así. En este caso se encuadraría pues el peligro de fuga a esta abogada licenciado, ya que pues la prendieron, la fueron a sacar de su casa, le pusieron las esposas, e incluso ella estaba manifestando de que ella podía pues con una citación ella se hubiera podido presentar voluntariamente a tribunales. Pero este caso de esta licenciada podría encuadrar en este artículo, licenciado. Sí, veamos, aquí es algo bien interesante porque tiene un trasfondo, definitivamente, es la famosa politización de la justicia. Recordemos que la abogada era mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad. No estoy a favor de ella ni en contra de otras personas, no defiendo absolutamente a nadie, solo les cuento los hechos para que ustedes puedan sacar sus conjeturas y conclusiones. Ella, en su momento, en su función como mandataria judicial con representación de la comisión, era de las que siempre requería órdenes de aprehensión y no citaciones. ¿Y qué le hacen a ella el sistema de justicia? Pensemos en venganza, aunque existan carpetas judiciales que justifiquen los procesos penales, la misma situación, es decir, así como en su momento tú abusaste de la figura de la prisión, de las medidas, de las órdenes de aprehensiones, pues ahora teniendo tú un delito por el cual vas a ser juzgada que tiene el beneficio de la citación, yo le voy a pedir al juez que te ordenen aprehensión para que entonces, y de igual forma, en vez de dejarte con una medida sustitutiva, voy a pedir que te dejen en prisión preventiva, pese a que tu delito no es tan grave y que tendrías el derecho legítimo de quedar en libertad y sujeta a un proceso penal. Eso, digamos, es el trasfondo político. Por supuesto que ella tenía el beneficio de quedar en libertad y que haber sido citada. Y precisamente en Guatemala hay un abuso desmesurado desde muchos años de la figura de las órdenes de aprehensión y de la figura de la prisión preventiva. Y ese es el caso que tenemos un hacinamiento en los centros de detención preventiva de muchas personas que inclusive no tendrían que estar privadas de su libertad, ¿verdad? Entonces el sistema de justicia ha ido abusando y ha ido transgrediendo, digamos, esta situación. Y no solo data de este tiempo, data desde muchos años atrás en que se ha cometido esta situación. Y precisamente gracias a Andrés Morales por este ejemplo, que es muy bueno, el ejemplo de la licenciada Claudia, y así como hay muchos otros ejemplos. No es lo mismo, por ejemplo, en un caso en donde un exfuncionario está siendo juzgado por 5 delitos y que la posible pena de los 5 delitos vaya a ser 30 años de prisión. Imagínense ustedes dejar en libertad a un sindicado de esa naturaleza, a una persona por posible asociación ilícita que tiene una pena de 5 a 8 años de prisión. No recuerdo el dato exacto, pero no tiene nada que ver congruencia una cosa con otra, y vemos cómo criterios judiciales, digamos, transgredieron las normas de en este sentido. Leamos el siguiente artículo por tema de tiempo. ¿Qué es fuga y qué es obstaculización? 262. Si me pudieras apoyar, por favor. Alejandro. Muy bien, licenciado. Artículo 262, peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrá en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. 1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia y sus negocios o trabajo y facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 2. La pena que se espera como resultado del procedimiento. 3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado o imputado adopta voluntariamente frente a él. 4. El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Y 5. La conducta anterior del imputado. Muy bien.
Vean entonces cómo son las reglas de valoración, es decir, vamos de lo más general a lo más específico. Puntualmente, el arraigo, es decir, la persona tiene hijos en el país, tiene un trabajo, ya tiene tiempo, digamos, de un sentido de pertenencia en su país, o de repente vino de Estados Unidos porque no tenía mucho tiempo y resulta que pasó en un puesto de registro y lo aprendieron. Es decir, de arraigo no tiene nada, no tiene hijos, no estaba trabajando. Y por eso es que ustedes muchas veces, si alguien ha enfrentado una primera declaración o algún familiar, siempre requerimos cartas de recomendación, recibo de agua, luz o teléfono, certificaciones de nacimiento y matrimonio. ¿Por qué? Porque lo que vamos a acreditar con esos documentos es, señor juez, Alejandro Morales tiene arraigo en el país y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Primero, tiene 3 hijos, lo cual lo acredito con A, B y C certificación. Segundo, está casado y por lo tanto, pues no se va a dar a la fuga porque pues no va a dejar a su esposa. Pensemos que ese es el supuesto. Tercero, tiene una casa, lo cual acredito con el recibo y paga ciertos servicios. Hay personas que dependen de él. Quinto, hay personas que lo recomiendan. Él es una persona de reconocida honorabilidad, carencia de antecedentes penales. Y con esto lo que vamos a acreditar precisamente son todos estos numerales, estos incisos que acabamos de leer. La pena que se espera, señor juez, estamos juzgando un delito que es de 5 a 6 años de prisión, más pierde mi patrocinado en fugarse que en resolver su situación jurídica porque él es inocente. La importancia del daño, si usted se dio cuenta, él auxilió a la víctima o él se puso a disposición o él nunca antes había cometido un delito. El comportamiento, el numeral 4, el sindicado durante el procedimiento y la conducta, es decir, señor juez, estamos frente a mi patrocinado, nunca ha cometido ningún delito, no tiene antecedentes penales y policíacos, lo recomienda su pastor, sus sacerdotes, sus amigos, en fin, son situaciones que para eso precisamente pedimos esta situación. Lo de los hijos es muy importante y el trabajo, tiene un trabajo estable. Al momento de ser privado de libertad, ¿quién llevará el sostén al hogar? Porque es una madre trabajadora, porque es un padre trabajador, de él dependen 4 o 5 niños, y aquí es donde nosotros acreditamos, digamos, estos 5 numerales para que el juez tenga, digamos, por acreditado que no se va a fugar, así es, que no se va a fugar. Pues recordemos que hay criterio jurisdiccional, y si bien la ley establece los límites, el juez puede decir, no, pues no, yo considero que no. Es decir, en el caso de muchos exfuncionarios, las penas eran mínimas, no tenían historial digamos, delincuencial o problemas con la ley, lo recomendó la persona que ustedes podrían considerar que tenía mucho respaldo por gozar de cierto prestigio social, pero el juez dice no, él queda en prisión preventiva y esa es mi resolución, y si no, pues ustedes impugnen ante la autoridad competente. Leamos la obstaculización 263, si me pudieras apoyar, Alejandro, para efectos de tiempo, para que adelantemos. Licenciado, artículo 263, peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría, 1, distribuir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. 2, influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 3, inducir a otros o a realizar tales comportamientos. Muy bien, entonces vean, esto es claramente una obstaculización a la averiguación de la verdad, ¿sí? Este es el peligro, digamos. ¿En qué podría obstaculizar? Bueno, pues puede destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Si lo dejamos libre, él sabe específicamente dónde dejaron los documentos, o bien sabe quiénes son los testigos,
y por lo tanto puede atentar en contra de la integridad, o los puede convencer mediante cohecharlos si son empleados o funcionarios, o bien si son testigos que no desempeñan un cargo público, pues los puede orientar a que no declaren a favor de la averiguación de la verdad. Entonces, en este sentido, y esto es aunado al anterior, no solo no tiene arraigo, la pena es alta, tiene comportamiento previo porque ya fue juzgado en otros procesos, andaba en fuga y apareció mediante un operativo, el daño a resarcir económicamente es alto también, y encima él puede influir en los testigos o puede ir a destruir los elementos de prueba documentales, pues definitivamente no es aconsejable que se recomiende que él quede en libertad, ¿verdad? Entonces, son situaciones en donde en principio se recomienda, y aquí, digamos, muchos, digamos, fallan en el acreditamiento, pero reitero, es el criterio del juez quien prevalece, y pese a que se haga una buena argumentación, pues el juez tiene la última palabra. ¿Cuándo entonces el juez dice, puedo sustituirlo por otras circunstancias y a pesar de eso voy a sujetar al sindicado a que esté dentro del proceso? Lo encontramos en el artículo 264 denominado sustitución. ¿Alguien que me apoye, por favor, con la lectura de este artículo? Artículo 264, sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitando por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente, de oficio, podrá imponerle alguna o varias medidas de las siguientes. Número 1. El arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Número 2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de una institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal. Número 3. La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que designe. Número 4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. Número 5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. Número 6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. Número 7. La prestación de una caución adecuada por el propio imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. Tengo aquí que... Sí, dejemos y vamos. Entonces, el propio artículo le dice qué es fuga, qué es obstaculización, y digamos, de forma antagónica le dice, bueno, pero digamos, si le acredita arraigo y le acredita que no va a obstaculizar, porque no tiene la jerarquía, porque los otros posibles testigos también fueron aprehendidos, o porque el caso no es de mayor relevancia, situaciones, digamos, que no son graves, pues entonces se puede sustituir y se puede atar a una persona a que quede en libertad, pero se siga presentando cuantas veces sea citada para la continuación. De estos 7 numerales, todos son medidas sustitutivas, los vamos a identificar. El título del 264 es sustitución, pero le podemos colocar o poner medidas sustitutivas. Este es el fundamento legal de las medidas sustitutivas. El fundamento de cuando no procede la prisión, el 262 y el 263, es decir, bajo estos dos supuestos, para que vayamos apuntando los fundamentos. Entonces, ¿qué medidas sustitutivas son? El arresto domiciliario, la vigilancia, la presentación ante una autoridad competente, el arraigo, la prohibición de concurrir a un país, la prohibición de comunicarse con ciertas personas y la caución. Esas son las medidas sustitutivas, salvo que el juez disponga otra
que aunque no esté aquí taxativamente numerada, pero que sea en el ámbito de la legalidad, podría de alguna forma disponerla. De estas 7, las que siempre, como le decimos en el chapinismo, de cajón, el juez las decreta o la jueza las decreta, es el arresto domiciliario, el arraigo, la firma, la presentación ante una autoridad, no es nada más que la firma de un libro de asistencia los primeros 5 días de cada mes donde todavía existe el libro, o el biométrico en el Ministerio Público de la Fiscalía Distrital Metropolitana, y la caución. Es decir, de los 7, son 4 los más comunes. Repito, para efectos que ustedes lo apunten y lo identifiquen. El arresto domiciliario, recordemos que no puede salir de la circunscripción departamental, es decir, no puede salir del departamento de Guatemala. Ese es el arresto domiciliario. El segundo, no puede salir del país, ¿sí? Si él viaja por su trabajo, por lo que sea, no puede salir del país porque tememos que después no vaya a regresar. Se tiene que presentar los primeros 5 días de cada mes a firmar el libro del juzgado o del MP, como para que estemos constatando que tiene interés en seguir resolviendo su situación jurídica. Y cuarto y último, una caución económica. En su momento vamos a profundizar más sobre el análisis y congruencia constitucional de una caución económica, porque la caución económica, cuando juzgamos un delito económico, no tiene relación, digamos, con el tipo, digamos, de delito que estamos juzgando. Es decir, al expresidente Otto Pérez Molina, por un caso de cooptación del Estado por 10 millones de quetzales, no tiene ni siquiera relación con que le pongamos una caución de 10 millones de quetzales. Nada tiene que ver una cosa con otra. La caución económica es tan solo una medida sustitutiva proporcional que haga que el sindicado permanezca dentro del proceso, se presente a las audiencias porque tiene interés en recobrar su dinero para que precisamente cuando resuelva su situación jurídica solicita la devolución de su caución. Entonces, estas son las 4, que no salga del país, por supuesto, y que no rebase, digamos, la circunscripción departamental, que de hecho no hay un sistema para poder corroborar el cumplimiento de esta medida sustitutiva. Es decir, se le impone a un piloto que normalmente maneja camión, tráiler o que maneja una flota de vehículos en Petén, pero resulta que él constantemente tiene que viajar a todos los departamentos y no hay un sistema que registre el incumplimiento de una medida de arresto domiciliario. De arraigo sí, porque tiene que pasar por las aduanas, se tiene que escanear su pasaporte y genera una alerta cuando traspasa. Vamos a escuchar a Carlos y después vamos con Pamela. Sí, Lick, perdone, ¿podría explicarme el numeral 2 del artículo 264? Me da la duda de qué calidades o cualidades tendría que tener esta persona con quien el imputado se va a someter a su vigilancia. Sí, veamos, en muchas ocasiones esto es porque hay situaciones de índole, digamos, psiquiátricas o de ciertos comportamientos por temas de adicciones a sustancias. Entonces, otra medida sustitutiva es, bueno, lo voy a dejar en libertad, pero sí voy a requerir que usted esté bajo la vigilancia médica y se discierne el cargo a una institución o que se presente al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, porque lo que voy a determinar es su sobriedad y la falta de consumo de ciertas sustancias, haciéndose evaluaciones sanguíneas cada mes para establecer que usted está cumpliendo. Entonces, la vigilancia es ante una autoridad y la autoridad la define el juez competente y la define respecto de que necesita vigilar más allá de estas otras medidas sustitutivas porque concurre una situación, digamos, atípica, ¿verdad? O si es una situación psiquiátrica o mental, pues de igual forma puede ser por evaluaciones periódicas de psicóloga forense, psiquiatra forense, para que esta rindan informe al juez respecto de su sobriedad, el no consumo de ciertas sustancias o bien de la salud mental del sindicado. Vamos con Pamela. Buenas noches, Lick. Era para preguntarle en qué orden iba, pero ya lo pusieron en el chat de la llamada. Muchas gracias. Muy bien.
Vamos a leer el último artículo y con eso nos vamos a quedar, que es el artículo 272. Pamela, si me pudieras apoyar con la lectura. Con gusto, licenciado. 272. Así es. Artículo, sección tercera, falta de mérito e internación. Artículo 272, falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar acto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Muy bien, entonces veamos, pues este es el último artículo, seguimos el artículo 82, todos sus numerales, primera declaración, el juez tiene que decidir entonces si aplica o no una medida de coerción, ya decidió si ligaba o no a proceso al sindicado. Entonces aquí la trascendencia de esto es, bueno, me convenció el MP, recuerdan los presupuestos, que existe un hecho punible y que la persona posiblemente pudo haber participado en la comisión del delito como autor o como cómplice. Si no existen estos requisitos o presupuestos, pues entonces tiene que dictar una falta de mérito. Entonces, vamos a pensarlo de esta manera. A falta de estos presupuestos, tiene que dictar falta de mérito. A falta, si existe estos presupuestos, tiene que dictar un auto de procesamiento y aplicar una medida de coerción, y si no aplica una medida de coerción, pues aplica una medida sustitutiva. Siempre lo tienen que ver ustedes de forma antagónica, o es A o es B. Pasémonos a la siguiente fase, o es C o es D, y el juez tiene que ir decidiendo y calificando. Bueno, si me convencieron y hay presupuestos, sí lo ligo a proceso, dicto auto de procesamiento, voy a empezar un proceso. Ahora tengo que decidir si lo dejo en libertad con una medida sustitutiva o lo dejo en prisión preventiva. Si lo dejo en prisión preventiva, ¿cuántos meses doy de investigación? Si no hay prisión preventiva, voy a dar más meses de investigación. Y como no hay requisitos, vean esta parte, si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva. ¿Sí? Es decir, no hay motivos racionales suficientes para considerar que participó el sindicado en este proceso. Entonces, tengo que otorgar la falta de mérito. Y es lo que les decía, la falta de mérito no cierra ni genera cosa juzgada. Lo que hace es que no da inicio a un proceso y por lo tanto, entonces, el Ministerio Público puede investigar más a fondo y posteriormente requerir que se reabra el proceso y que ahora sí proporciona elementos racionales suficientes. Lo único que causa cosa juzgada es cuando un tribunal de sentencia ya condenó o ya absolvió y nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Otorgar falta de mérito no es cosa juzgada, es ser un juez de garantías que establezca que no hay presupuestos, no concurren, que el MP investigue a fondo y entonces ya le requiera nuevamente que exista una primera declaración y el juez toma la decisión. Entonces, lo contrario a un auto de procesamiento, apúntenlo ustedes en el 300, recuerdo que era el 320, lo contrario es del auto de procesamiento, la falta de mérito. Lo contrario a la prisión preventiva son las medidas sustitutivas y las desvanecemos una prisión preventiva con la obstaculización y con el arraigo. Nos quedamos entonces con el tema hasta acá será objeto del examen del primer parcial. Nos vemos entonces, ya indicamos martes y jueves no hay clases, ustedes tienen examen, lunes sí tenemos el primer parcial. Cualquier duda, por favor, me la hacen saber por medio de la plataforma. Yo les voy a estar compartiendo entonces, como les indiqué, el requerimiento de un compañero. La dinámica será de preguntas de argumentación con código abierto, lleven constitución, lleven código procesal penal, únicamente esas dos leyes, y no necesariamente va a ser un caso como tal, sino un ejemplo es cuando un juez puede omitir
o puede sustituir la aplicación de una prisión preventiva, pues ustedes establecen y la pregunta es, razone su respuesta e indique el fundamento legal. Pues el juez puede sustituir la aplicación de una prisión preventiva cuando se garantice que no hay obstaculización y no hay fuga. Esto lo fundamento con el artículo tal del Código Procesal Penal. Es decir, habrán preguntas directas de esa naturaleza que ustedes van a poder razonar. ¿Cuáles son los efectos de de dictar un auto de procesamiento? Pues ustedes van desglosando cuáles son los efectos y ustedes lo podrán establecer en el código. Llévenlo, por favor, impreso, ya que la utilización, digamos, de móviles no está permitido, sino las leyes como tal de forma física. ¿Alguna duda? Todo claro, licenciado, muchas gracias. Muy bien, les deseo entonces éxitos en sus primeros exámenes y nos vemos entonces lunes 26. Que tengan excelente noche. Hasta luego. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches.